refiero a toda la iglesia en general, obviamente, porque si dice usted un nuevo pastor, no me refiero a esta nada más. Me refiero a toda la iglesia en general y la mayoría de las personas contestaría de esta manera: lo que la iglesia de hoy en día necesita es un avivamiento. Pero ¿cómo se logra un avivamiento? Bueno, la primera opción quizás no nos guste tanto, porque un avivamiento se logra principalmente por medio de persecución y prueba. Persecución y prueba. Escribió una persona hace un tiempo, dice: la persecución siempre ha hecho que la iglesia sea más fuerte, porque ahuyenta al creyente casual, al creyente nominal, que es solo de nombre, y al creyente mudano, aquel que está con un pie adentro y un pie afuera. Dice, separa a la iglesia del mundo. La persecución conduce a la oración, une a la iglesia en amor fraternal y muchas veces resulta en crecimiento numérico. Obviamente a nadie le gusta la primera opción, a nadie le gusta la persecución, a nadie le gusta la prueba. Este país no lo ha experimentado, aunque deberíamos estar listos si ese momento llegara, mi hermano. Deberíamos saber cómo reaccionar. Y no lo hemos aprendido porque en este país de los 60 para acá, 60 del siglo pasado, se empezó a enseñar un evangelio de prosperidad y que la prueba de que alguien es bendecido es que tiene salud y riqueza material. Y cuando alguna de esas dos cosas nos faltan, la gente entra en confusión y pierde su fe porque se pregunta en qué le he fallado a Dios. La verdad es que ese evangelio no se enseñaba antes. Al contrario, se enseñaba que por medio de pruebas, que es necesario, que pasaríamos por pruebas, y decía el apóstol Pedro, no les sorprenda, muchos otros hermanos las están pasando, es necesario, la fe es purificada por medio de fuego. Ahora, las otras dos formas de que una iglesia o que sucede un avivamiento nos gustan más, que es la oración y la palabra de Dios. Ahora, en el contexto en el que estamos, mi hermano, ¿cómo responder ante la persecución? ¿Cómo responder ante la prueba? Pedro y Juan y los creyentes que con ellos van a aparecer responden a las amenazas. Si usted recuerda el Sanedrín, en el versículo 21, los van a soltar porque no encuentran de qué echarles la culpa. Acuérdese que sanaron en el nombre de Jesucristo a un paralítico que tenía más de 40 años, había nacido de esa manera. Entonces dice en el 21, los amenazaron y los soltaron porque no hallaron ningún modo de castigarles. Era contrario a la ley, era contrario al sistema legal religioso de ese tiempo juzgar y castigar a alguien sin haber mérito. No lo hicieron, dice, por causa del pueblo. Le tuvieron miedo al pueblo, no a Dios, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pero los amenazan y le aseguro que sus amenazas tenían poder. Pero ¿qué es lo que hacen ellos cuando se juntan otra vez con los creyentes para responder a las amenazas del Sanedrín? Y nos dice ahí que oraron. Y la oración, mi hermano y hermana, debe ser siempre el primer recurso. Ante todo, en medio de todo y para todo, la oración siempre debe ser el primer recurso del cristiano. Y lo que vamos a ver ahora, mi hermano, es precisamente en este libro hay varias veces donde se dice que las personas están orando, que los hermanos se juntaron y oraron, pero nunca nos dice qué necesariamente son las palabras que usaron. En este capítulo, mi hermano, en esta sección que vamos a ver, vamos a encontrar una oración que sí está descrita. El contenido de esta oración va a ser descrita. Nos van a decir más o menos, probablemente en resumen, qué es lo que los apóstoles oraron, qué es lo que los creyentes oraron ante la amenaza del Sanedrín. Ahora, esta oración es una oración simple, se puede dividir de dos maneras. Los primeros 4 versículos del 24 al 28 hablan de la soberanía y la autoridad de Dios. Empieza con una alabanza y usan palabras que sacan de la Escritura.
El objeto principal de esta oración es Dios. Y lo van a expresar de manera hermenéutica. ¿Qué es eso? Usando la misma palabra de Dios. Y la segunda parte son menos versículos, son solo 2. Es en realidad la petición, mi hermano. Nosotros estamos un poco al revés en estos tiempos. Nuestra petición es bastante larga y nuestra alabanza y nuestra exaltación es pequeña. Nos enfocamos más en nuestras necesidades que en la gloria de Dios. Esta oración viene a sacudir un poco la forma en que nosotros oramos. La petición ocupa solo 2 versículos y en realidad la petición es valiente y es ejemplar. No están pidiendo lo que uno necesariamente esperara que se pidiera. Y luego inmediatamente en un versículo del 31 vemos la reacción y la respuesta de Dios. Dice el versículo 23 entonces, entrando en el texto, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Salen después de recibir esas amenazas y vienen a los suyos. Y es curioso, la palabra que usa ahí de suyos se refiere a alguien que se usa en el contexto griego clásico, a alguien que es de verdad tu amigo, alguien que es un amigo verdadero. Alguien que en el Antiguo Testamento describe, hay amigos que son más cercanos o más profundos que un mismo hermano de sangre. Un amigo verdadero, lo que está diciendo. Los suyos, el pueblo de Dios se había convertido en lo que el Señor Jesucristo pidió en el capítulo 17 de Juan. Que su pueblo fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Se refiere también a alguien que se pertenece mutualmente, como una pareja. La esposa le pertenece al marido, el marido le pertenece a la esposa. Y se refiere también a alguien que se goza contigo y que llora contigo. Es más fácil a veces, los creyentes, fíjese cómo son, algunos están contigo cuando sufres, pero se llenan de envidia cuando te va bien. Y en el mundo están contigo cuando te va bien, porque quieren beneficio. Pero cuando sufres ni te conocen. El balance correcto es gozarse con tus hermanos cuando se gozan y hay motivo. Y llorar con ellos cuando hay motivo también de llorar. La iglesia, la congregación local, nosotros, el grupo, debe de cumplir ese término. Así como dijo el Señor, como yo los he amado, así ámense los unos a los otros. Y les contaron todo lo que les dijeron. ¿Y cuál fue la reacción de los creyentes, mi hermano? Si las mayores autoridades que había en ese tiempo te amenazan de que te calles, de decir ciertas cosas públicamente, o va a haber un castigo, mi hermano, ¿qué pensaría usted si llegara la policía y le dijera a usted, deja de ir a la iglesia o te... Bueno, deje de la policía, le tiene más miedo a ICE. O vas a terminar allá en el llano de Tío Marcos, Michoacán. Acuérdese usted que estas personas tenían autoridad como ninguno. Autoridad religiosa, autoridad civil, autoridad social. Te podían arruinar la vida. No solo te cerraban las puertas de la sinagoga y que fueras a otra ciudad, ahí iban a estar, no te iban a dejar entrar. Te iban a negar trabajo. No te iban a dar trabajo. Ese es aleluya, no hay que darle trabajo. Eso pasa en México, man. Cuando yo era pequeño eso pasaba. Si tenías un negocio, no te van a permitir que lo desarrolles. Nadie te va a ir a comprar. Me acuerdo que alguien me dijo, salí de una tiendita y yo que sabía de eso, ¿verdad? Pero me dijeron, no vayas ahí porque la tienda de esa es una protestante. Y yo decía, ¿qué es una protestante? Bueno, era alguien que iba a una iglesia cristiana que había ahí en el pueblo. Y cerraron después el negocio porque no había suficiente business ahí. Te podían hasta quitar la esposa, podía decir el suegro, y quitarte los hijos, de decir, ya son de otro grupo. Así de que vamos a quitarle, mi hija no va a estar con un hereje. Y obviamente podían quitarte la vida. Con el Señor Jesús no lo hicieron porque querían verlo humillado hasta lo más profundo. Eran hipócritas cuando le dijeron a Poncio Pilato, no tenemos autoridad de matar. Sí tenían. Vamos a ver que en el capítulo 6 van a matar a alguien, el primer mártir de la iglesia, a pedradas.
Así de que estos sabían la autoridad que sostenían. Te podían destruir la vida e incluso quitarte la vida. Llega Pedro y Juan y les cuentan eso. No salen huyendo. No se ponen a especular qué hacer, cómo evitar este problema. No se pusieron a racionalizar. Bueno, Dios dice que Él abre y cierre puertas. Hoy se nos cerró una puerta aquí. No vamos a hacer enojar a nadie. Muertos, ¿cómo vamos a predicar el evangelio muertos? Hermanos, yo les digo. Si no quieren que hablemos, pues no hay que hablar aquí bajito nosotros. Y a ver luego Dios que nos abra una puerta. Entonces, no, nadie se puso a especular. Nadie se puso a decir, vamos a esperar un mejor tiempo a que se calmen las cosas. El Señor les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Quiero que empiecen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Está hablando Dios y está hablando el hombre, a quien hay que escuchar. El apóstol Pedro ya lo dijo, primero a Dios. Pero ¿qué va a hacer ahora el grupo de personas aquí? Los que antes se escondían, si usted recuerda, de recién que el Señor Jesucristo falleció y cuando Él resucitó, fue asesinado obviamente, ellos estaban escondidos y ahora vienen y una amenaza real. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, esta es su oración y decimos que la oración es el primer recurso. Siempre debe ser el primer recurso. Y dice el 24, y ellos, habiéndolo oído, el mensaje, las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios todopoderoso. Empiezan primeramente, mi hermano, se fija usted, no es un lamento, no es una oración desesperada, oh my God, ¿qué nos va a pasar? No claman por ayuda, no están diciendo primero ayuda, ni tampoco van a pedir después venganza. Ahora déjeme decirlo que no hay nada malo en que su oración sea un lamento o en que su oración sea desesperada. El apóstol Pedro obviamente cuando se estaba hundiendo su oración fue desesperada. Señor, ayúdame. No se puso acá muy florido si no se ahoga. Y hay muchos salmos, el libro de Salmos está lleno de lamentos, lamentaciones, que es alguien pidiéndole al Señor, por favor ayúdame. Hay desesperaciones en algunas de los salmos, oraciones desesperadas, en ti he confiado, socórreme ya Señor, socórreme ya. Hay salmos que piden venganza, Señor, destruye al inicuo, aquellos enemigos, por favor, Señor, apártalos de mí, quebranta sus huesos, quebranta sus dientes. Hay salmos que piden eso, mi hermano. Así de que no necesariamente o no hay nada malo en ello, pero esta ocasión pide otro tipo de petición, o al menos los hermanos sienten y empiezan con adoración, con adoración. Imagínense usted, lo están asustando y ellos empiezan a adorar al Señor, reconociendo la soberanía de Dios primero. Dios es omnipotente, Dios está sobre todas las cosas. El hombre puede amenazarme, pero Dios es el que tiene la última palabra. El hombre puede encontrar algo malo en mí, en mi cuerpo, pero Dios es el que tiene la última palabra. Él puede decir, con eso que tienes vivirás 3 meses. Se lo han dicho a muchos y han vivido muchos años. O ese niño no se va a lograr, o ese bebé va a nacer mal, nunca va a aprender, nunca va a caminar. Y las personas hasta corren maratones. El hombre puede decidir, a veces lo hace en su inocencia, en su límite y decir ciertas cosas, pero Dios es el que determina las cosas, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el creador de todas las cosas. Ahora, la palabra que usa ahí para decir soberano, en griego es despotés, de donde sale la palabra déspota en español, que en español en esos tiempos es una mala palabra, pero en aquel tiempo significaba eso, mi hermano, para que entienda. Un despotés era alguien que posee propiedad indiscutible, es dueño de todo y tiene absoluta autoridad, sin restricciones, alguien más allá de cualquier desafío o contradicción, está por sobre todos. Es más, los romanos sí la usaban para decirle a personas eso, pero los griegos nunca. Ellos decían que ese título solo le pertenecía a Dios. Así que lo están leyendo, lo están diciendo, lo estamos viendo en griego. Está alguien que lo lee está entendiendo. Este Dios es por sobre todas
las cosas. No hay nada imposible para Él. Está por encima de toda circunstancia, de toda ley, de toda autoridad. Nada se le escapa. No hay nada que le sorprenda. No hay nada que lo detenga. Nada es imposible para Él. Por eso lo dicen ellos, tú eres el Dios que hiciste el cielo. Nada es imposible para Él. Y ahora empiezan a usar la palabra, mi hermano. Empiezan a usar la palabra de Dios. Génesis 1 nos dice que Él es el que hizo todas las cosas. En 6 días, el 7º día descansó. Nos dice Génesis 1 y 2. Él es el que creó todas las cosas. Están usando la palabra. Están creyendo la palabra. Y también su oración está saturada de la misma. También Nehemías, mi hermano, en el capítulo 9, versículo 6, cuando él empieza a orar, él dice lo mismo. Tú eres el Dios de toda la creación. Antes de pedirle al Señor que le ayude a reconstruir los muros de Jerusalén, él empieza alabando y bendiciendo al Señor. Tú eres el Dios de toda la creación. El Salmo 146:6 dice lo mismo. Tú eres el Dios de toda la creación, el que hiciste todas las cosas. Ezequías, cuando llegó Isaías a decirle que arreglara sus cosas porque ya se iba a morir en desesperación, empieza a orar y le dice al Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Lo que están haciendo los apóstoles es conforme a la palabra de Dios y lo que ellos empiezan a orar, la forma que ellos alaban es conforme a la palabra de Dios. Y si Él es el creador de todas las cosas, Él está por sobre toda la creación, por sobre toda la humanidad y por sobre todo problema. Algunas de las dificultades más grandes que tenemos como cristianos, a veces como creyentes, es que le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Y le tenemos más temor a los problemas que a Dios mismo, que es el que crea todas las cosas. Mi hermano, el Sanedrín tenía poder, pero no eran el todopoderoso, solamente el Dios de la creación. El Sanedrín podía amenazar. ¿Cómo dice ese dicho? El hombre dispone, ¿cómo? El hombre pone. El Sanedrín puede amenazar todo lo que les dé la gana. Pero es Dios el que va a disponer hasta qué tanto ellos o qué tan lejos ellos pueden llegar. Es como Satanás, a veces le digo a Satanás, lo estresa a la gente, los cristianos más, echándole la culpa de todo. Se me ponchó la llanta, el demonio, que Dios lo reprenda. No, mi hermano, cambia esas mugrosas llantas y deja de comprar llantas usadas porque alguien las cambió porque no servían y ahí vas tú a comprarlas. Si no eran buenas para su familia de él, tampoco son para la tuya. ¿O qué vale menos la tuya? Anyway, a veces le echamos tanto la culpa y Satanás, mi hermano, es un perro con una cadena. Si es un perro bravo y si es un perro más fuerte que nosotros y si tiene más poder y sabiduría que nosotros. Pero el que tiene la cadena de ese perro es Dios, mi hermano. Y él solo va a ladrar y va a querer morder hasta donde le alcance la cadena. Dios es el que sostiene todas las cosas. ¿Por qué lo creó? Incluso a ese Satanás. Él no se hizo solo, Dios lo creó. Dice un hermano, ¿por qué lo inventó? Estábamos en un ayuno y estaba dormido y nomás despertó para aventarme una pregunta difícil. No sé qué estaba soñando, pero me dice, estábamos hablando de otra cosa, y me dice, hermano, yo tengo una pregunta. Y le digo, sí, hermano, ¿qué? ¿Para qué puso Dios ese árbol ahí? Si ya sabía que no lo íbamos a comer. Bueno, hermano, ya cuando volteé otra vez ya estaba dormido otra vez. Dije, qué bueno, no le voy a contestar. Lo puso obviamente para probarnos. Dios quería y Satanás está aquí para probarnos. Todo es función en el orden de Dios. Él es el Dios de la creación. Él es el todopoderoso, mi hermano. Él es el absolutamente rey. No sé si esas palabras no nos entran en el coquito o no nos entran en el corazón a veces, mi hermano, porque todo nos asusta. La economía va a cambiar, ya no va a haber trabajos, ganó Donald Trump, el fin del mundo, todas esas cosas. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en el trono, la oración sigue teniendo poder, mi hermano. Debemos de confiar más en Él. Empieza en adoración. Empieza en adoración. Él es el Dios de la creación y también de la revelación. Dice en el versículo 25, que por boca de David su siervo dijiste, y lo que sigue es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En hebreo dice contra su Mesías, contra su ungido. Están usando la palabra de Dios. Ahora, están citando el Salmo 2, mi hermano. Y curiosamente, le quiero decir eso, ese es uno de los salmos que son anónimos, de acuerdo a la mente hebrea. No se sabe quién lo escribió. Si usted le da para atrás en su Biblia y tiene una Biblia que pone arriba títulos como Masquil de David o Salmo de David o eso, se va a dar cuenta que el Salmo 2 no dice nada. Si dice, están chiriando. No dice nada porque en hebreo no sabían quién lo escribió. Pero aquí nos está diciendo en el Nuevo Testamento, por medio del Espíritu Santo, que el que lo escribió fue David. Así de que deberían ponerle, pero no lo dice en hebreo. Es curioso, no lo dice. Ahora, ese salmo de manera original, mi hermano, es un salmo de coronación o de realeza. Cuando se escogía un nuevo rey, probablemente David lo escribió en su edad mayor y por eso nadie supo exactamente quién lo escribió. Él lo dejó para que cada que se instalara un rey, que obviamente iban a venir de él, iban a ser descendientes de él, se leyera este salmo. Es un salmo de coronación, se lee. Ahora, es un salmo que garantiza la protección de Dios y que le promete a ese rey y a esa nación, Israel, que él va a estar siempre ahí para ayudarlos. Ahora empieza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? No es una pregunta de sorpresa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No. Al contrario, es una pregunta retórica diciendo: ¿por qué se ponen en contra de Dios? ¿Por qué se ponen en contra del Todopoderoso? La respuesta es por mensos, obviamente. Pero está diciendo: ¿por qué su hostilidad? ¿Por qué su arrogancia? ¿Por qué sus esquemas? ¿Por qué su insolencia? Y dice ahí que son vanidad. Todos sus planes, acuérdense que vanidad en hebreo es vacío, es como viento, no tiene nada, no hay nada en eso. Todo es vanidad, dice, es aire, es nada para Dios. Son falsas todas esas cosas. Aunque se junten todos, ¿qué pueden hacer contra Dios? Ese es originalmente el significado. Dios dice: yo voy a estar contigo. Pero hay un problema, mi hermano. Israel no tenía enemigos a todas las naciones. Eran unos cuantos, nada más. Unos cuantos. Y al rey, aunque el rey de cierta manera le decía padre a Dios, pero nunca Abba, simplemente sabía: Israel es de Dios, Él es nuestro Padre, pero directamente no lo decía. En el Salmo 2, le doy para atrás. Alguien habla ahí, dice: Él es mi Padre, directamente. Y eso no lo hacía ningún rey, era blasfemia, eso no se podía hacer. Entonces el Salmo deja a muchos pensando: ¿de quién estará hablando este Salmo? Ok, es un Salmo de coronación, pero parece que se está brincando mucho más. Parece que está hablando de alguien más grande, de alguien que tiene gloria y autoridad y una misión que es por sobre todas las cosas. Esta oración está interpretando que ese Salmo 2 se refiere al Señor Jesucristo. El Salmo 2 dice así, el original, dice, empieza con pregunta igual: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y obviamente acá ya se levantaron, y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. ¿Cuántas gentes dicen eso? No queremos a Dios. No, Dios no. ¿Cómo que no? Que no robarás, que no matarás. ¿Cómo que Dios va a dictar con quién y en qué tiempo tengo yo relaciones íntimas? ¿Cómo Él va a restringir que tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Cómo va a decir que tiene que ser entre dos personas que están casadas y se aman? No, Él no tiene ningún derecho a meterse conmigo. Es lo que están diciendo aquí. Rompamos, Dios nos estorba, nos amarra, nos ata. Y dice: y echemos de nosotros sus cuerdas. Acuérdense que cuerdas en hebreo es las medidas, lo que Dios ha establecido. No hagas esto, pero lo hace por amor a nosotros. Es misericordia lo que Él hace en realidad. Si dice que honremos a tu padre y a tu madre, si dice todas esas cosas, es porque nos ama. No adulterarás, porque todas esas cosas causan dolor profundo y rompen una sociedad. El 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. ¿Qué puede el hombre? Por eso
Le decía, ¿qué pueden esos pedazos de arena hacer contra el que los hizo? El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su herida, con su ira. Y luego dice, pero yo, está hablando el Señor, Padre, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y luego dice el Hijo, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. No como cualquier hijo, porque dice después, yo te engendré hoy. Dios nos hizo a nosotros, no nos engendró a nosotros. Al único que engendró es a Jesús, el unigénito, único Hijo de Dios. Y luego le dice el Padre, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y le dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Había una vara de hierro que la gente cargaba, a veces la usaba para las ovejas. Y les pasaba por encima de la lana a ver si no tenían garrapatas o heridas o cosas, imperfecciones. No era algo tan agradable, no crea que se gozaban las ovejas. Pero a veces esa misma vara la usaban para quebrar las ollas que estaban quebrantadas, que agarraba usted y se veía hoyitos. Que a veces les echaban cera para venderlas en el mercado, les echaban cera y luego las pintaban. Por eso la gente las agarraba y decía, esta es sin cera, de ahí viene la palabra. No es alguien quebrado, no es alguien que esconde sus cosas, no es alguien que se va a destruir en el momento. Le vas a echar los frijoles, de por sí no tenías para los frijoles. Pediste prestado y se los vas a echar y la mugre olla se va a quebrar justo cuando ya les ibas a echar la sal. Así de que dice el Señor, esas las agarraban y las quebraban. Después de todo ese trabajo te echaste a perder, ¡paz! Las quebraban, ese es juicio. Pero es lo que dice el Señor, hay gracia aún en este salmo, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, en vez de decir, no, este Dios me restringe, este Dios no lo quiero. No, admítela, jueces de la tierra. ¿Y qué dice? Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrar al Hijo, es un salmo trinitario, dicen en el Antiguo Testamento, ese se lo inventaron, no es, ahí está manifestado claramente, mi hermano. Volviendo para atrás, ellos leen este salmo y luego viene la aplicación, el versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y quién se unieron? Judíos y gentiles, todas las naciones. A Israel no se peleaban los judíos contra ellos mismos, o no venían todas las naciones del mundo, no. Al Señor Jesús, por eso es que se cumple en él. Se juntaron, ¿quién? Herodes representa a los judíos, ¿sabe por qué? Herodes, acuérdese que era hijo de Herodes el Grande, este es Herodes Antipas. Había varios Herodes, así como hay muchas Marías, muchos José y Juanes. Había muchos Herodes. El original fue el que quiso matar al Señor cuando era un niño, al que le hablaron los hombres sabios, los reyes magos. Este es el más chico, le tocó de herencia Galilea y otra región donde el Señor Jesús predicó. Este Herodes, mi hermano, su línea genealógica es de Idumea. Idumea simplemente la palabra griega para Edom. Y Edom viene ¿de dónde? De Esaú. Este señor era medio hermano, medio judío. Él representa a los judíos. Y luego dice, y Poncio Pilato representa a todas las naciones gentiles, con los gentiles y el pueblo de Israel. Él representa a todas las demás naciones y todos se amotinan en contra de Dios. Todos se juntan, mi hermano, en contra del Señor. Pero el Señor dice ahí que, ¿se acuerda usted de este Herodes? Es el que de primero prometió, le mandó un mensaje al Señor Jesucristo. 2 veces se encontró el Señor con Herodes. La primera alguien fue y le dijo, en Lucas 13 le dijo, 31 en adelante, le dijo, hey, sal de aquí porque Herodes te va a matar. ¿Y qué es lo que le dijo a él? Díganle a esa zorra que no le tengo miedo. Y como no estaba en Jerusalén, le dijo, y ningún profeta se muere en otro lugar. Todos los profetas mueren en Jerusalén. Y sigue predicando. Y la segunda vez fue cuando Poncio Pilato, de ahí sale ese dicho de, pues ¿cómo andas, hermano? Pues ando de Herodes a Pilato, para allá y para acá, para todos lados.
Y fue cuando Poncio Pilato lo examina, ve que es inocente y dice, no, yo no lo voy a matar. Y alguien le dice que era judío, dice, ay, que a todo dar, porque Herodes está aquí. Y él es de Galilea y Jesús es de Galilea, llévenselo a él y que él decida. Y Herodes quiere burlarse de él, le pide que haga milagros y como el Señor ni siquiera lo voltea a mirar, lo ignora totalmente. Él es el que le viste al Señor Jesús de púrpura y dice, llévenselo de aquí. Ese Herodes representa a los judíos que también sabían que él era de púrpura y le dijeron al imperio romano, no lo queremos, crucifícale. Y obviamente Poncio Pilato, mi hermano, que en el libro de Lucas lo presenta como una persona que sabía que Jesús era inocente y que buscó mucho la manera de soltarlo, pero al final lo entregó a la cruz. En ese libro no dicta mucho en contra de él, pero aquí está diciendo, él es culpable también. Herodes no tuvo tanto que ver, también es culpable, porque pudiendo hacer no hicieron. Irónicamente, todo esto que ellos hicieron, mi hermano, en rebeldía y maldad de sus corazones, Dios lo tenía en su plan de salvación. Por eso dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Como dijo José, ustedes lo intentaron para mal, pero Dios lo hizo para bien. En su maldad de corazón quisieron matar al Mesías, pero Dios ya había determinado que ese era el plan de salvación. Ellos actuaron porque eran malos, pero la ironía está que Dios usó su maldad para beneficio de muchos y para gloria de su nombre. 4 versículos que tienen que ver con Dios. Y ahora la petición es más pequeña. No continúa la línea del Salmo 2. En el Salmo 2 vimos que en el versículo 5 dice que va a venir a juzgarlos. En el versículo 9 que va a venir a destruirlos. No continúa esa línea. No habla de retribución y venganza. No tiene la advertencia, oigan al Hijo porque si no los va a destruir, hónrenlo. Tampoco van a pedir que Dios los libre de la prueba, mi hermano, y de la persecución. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros, mi hermano? Deberíamos pedir, a menos de que usted quiera quedarse en primer grado. Imagínese usted. Bueno, estaba yo en 4º año, mi hermano. Ese muchacho, no voy a decir su nombre, algún día vaya a ver este video, estaba más grande que yo, imagínese. Me lo encuentro en Tlajomulco, no se crea. Pero ese muchacho ya tenía bigote. Estaba en 4º año. A mí apenas me estaba queriendo cambiar la voz, mi hermano. Él ya tenía bigote ahí. Y le dijo la maestra, ¿sabe qué? Lo agarraron. Yo era el último, porque me había metido en problemas y quería que se fueran todos antes que me dieran mi boleta. Pero le dijo la maestra a su mamá, si lo paso, ¿para qué? Mire qué grandote está. ¿De qué le sirve? Si lo paso, ¿para qué? No ha probado, no ha entendido. Y si le dejo aquí, mire lo de grandote, ya me da problemas. Y los niños le tienen miedo. Nos agarraba y nos levantaba así el ingrato. Y la señora se puso a llorar y volteó con él y dijo, hijo, desde mañana te vas a la ladrillera con tu padre. Ya no te voy a defender más. La señora lo defendía para que no se fuera a la ladrillera. Su papá decía, ese inútil no sirve para nada. Y se le acabó todo. A veces nosotros de esa misma manera queremos que la maestra nos haga el paro y nos pase. Pero ¿de qué sirve que pasemos a 5º grado si no hemos pasado el examen? No aprendimos lo de 4º, mi hermano. No necesitamos que se nos quite la persecución y la prueba. Necesitamos que Dios nos ayude a prosperar en medio de ella para podernos graduar a la que sigue. Y el Señor les recuerda, ellos están entendiendo la palabra de Dios, dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Y si persiguieron al Señor, también nos perseguirán a ustedes. Ellos lo han entendido y lo han aceptado. Por eso no piden libertad de la prueba, mi hermano. Al contrario, se van a rendir a la voluntad de Dios porque ellos se van a llamar a ellos mismos esclavos. Ahí donde dice siervos es la palabra dúo, lo que significa esclavo. Y tiene 3 peticiones en ese versículo 29 y 30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. No como el niño así que dice, mira más, ese mocoso me pegó. No, está diciendo, Señor, en misericordia, tú que te das cuenta de todas las cosas, mira lo que ellos están haciendo con tu pueblo. Mira su intención, no para que nos libres, sino para que nos fortalezcas. Ellos vienen con furia, Señor, fortalécenos a nosotros también. Porque
lo que ellos no quieren tener es temor al hombre, ellos quieren tener temor a Dios. Y la segunda dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No líbranos, no sácanos, no haz un milagro, Señor, ascuas de fuego sobre esos tipos, quémalos a todos, consúmelos, Señor, destrúyelos, Señor, a todos aquellos que vienen en contra de esta congregación, calcínalos, Señor, a los que hablan. No. ¿Qué es lo que piden? Concede a tus esclavos, tú eres dueño de toda nuestra vida, de toda nuestra voluntad, que con valentía y claridad, con poder, hablemos tu palabra, que no nos doblemos delante de aquellos que nos amenazan. Concede, Señor, que hablemos sin miedo al castigo, sin reserva, sin cambiar el mensaje, sin temor al hombre. Imagínese que le hagan, está usted pasando por ahí, va pasando un grupo de esos que celebran, aborto, otra cosa. Y le preguntan, ¿qué piensas tú del aborto? Está rodeado de todos los que están a favor del aborto, con sus pelos pintados de todos colores, con palos y con cadenas, y con uno trae una cadena ahí con un candadote ahí dándote vuelta junto a la cabeza. Y dices tú, no, pues yo no sé, Dios es el que va a juzgar. Cada quien que haga lo que quiera. O no hablo inglés y vámonos. O vas a decir, eso está mal, es un asesinato. Ellos están pidiendo que hablen de esa manera, sin modificar la verdad en gracia, obviamente, sin temor al hombre, más con temor a Dios, que es el que nos va a llamar a cuentas, mi hermano. Él es el que nos va a llamar a cuentas. La petición de ellos está enfocada en la gloria de Dios y el cumplimiento del plan de Dios, no en el confort y la exaltación del creyente. Muchas veces lo que pedimos es para que nosotros estemos a gusto, sin pensar en la gloria de Dios. Le están pidiendo, lo que ellos están pidiendo, al contrario, les va a traer más persecución. Y la tercera petición en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Están pidiendo, Señor, confirma y respalda tu palabra, que el mensaje de salvación sea apoyado por medio de manifestaciones de poder y de gloria a través de sanidades, a través de señales, a través de todas cosas. Y fíjese, no están pidiendo gloria personal. Hay gente, mi hermano, que promueve disque milagros, porque primero hay que entender qué significa la palabra milagro. No todo lo que nos pasa en la vida es un milagro. Muchas veces es la providencia de Dios. Un milagro es cuando la ley natural es cambiada a favor. Dios cambia algo naturalmente. Algo que naturalmente sucede, Dios lo cambia, lo detiene, abre el mar, detiene el agua, detiene el sol. Eso es un milagro, esa es una señal. El que casi haya llegado tarde o que llegaste tarde y no te vio tu patrón, ese no fue un milagro. Esa puede ser providencia de Dios. O te está avisando el Señor. No piden señales de juicio tampoco. Sí, hay mucha gente que luego queremos ascas de juego a aquel que nos está incomodando en el trabajo, que lo corran ese desgraciado. El Señor, salva el alma de este tipo. O dame la gracia para hablarle la verdad y que venga a tus pies, Señor. Como digo, nada para gloria personal. Esas personas que se ponen ahí en los videos, ya el internet, mi hermano, todos somos milagrosos, todos somos teólogos, todos somos maestros, aunque no sepa ni siquiera escribir las palabras en español correctamente. No saben ni dónde va un acento, pero ahí son maestros. Anyway, salen haciendo milagros, ahí quieren salir ellos. Aquí está diciendo los verdaderos milagros en el nombre de Jesús y para gloria de Jesús. Le digo, no piden señales de juicio, fuego del cielo. Apártalo, Señor, de mí. Esa piedra que traigo en el zapato, Señor. A veces la piedra te la puso el Señor ahí, porque si no, ni te acordarás de orar. Están pidiendo señales de misericordia, están pidiendo compasión, sanidades físicas, que vean ellos, Señor, que entiendan. Están alineándose al ministerio del Señor, que no vino a destruir, sino que vino a rescatar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante una oración así? Mi hermano, fue inmediata,
fue segura, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tembló demostrando su presencia y poder, ni las paredes pudieron resistir. Llenos del Espíritu Santo, demostrando su agrado, así cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd, dijo en el monte de la transfiguración, él es el único. Así está diciendo el Señor, ustedes son mis hijos, tengo contentamiento en ustedes. Y luego hablaron con denuendo, quiere decir que concedió su petición. La oración es el primer recurso siempre, mi hermano, siempre. Vamos a ver después el testimonio de ellos a través de Jerusalén. La persecución no va a terminar, pero tampoco van a terminar sus oraciones, ni tampoco va a terminar su denuendo, su valentía, ni tampoco van a terminar las señales. El Señor va a seguir haciendo y apartando a su pueblo. Un comentario acerca de los milagros, mi hermano. ¿Usted cree en los milagros? En la Biblia hay 3 manifestaciones, 3 tiempos donde los milagros abundan. En el tiempo de Moisés, estaban saliendo de un lado a otro, hay un intercambio ahí. En el tiempo de algunos de los profetas, cuando inicia la era fuerte profética, Elías, Eliseo, hacían cosas increíbles. Y en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Ahora, hay 2 cosas ahí, mi hermano. Hay gente que ya no cree en los milagros y dice, esos quedaron atrás en la era apostólica. Y hay otros que le llaman milagro a todas las cosas que le suceden en la vida. ¿Por qué a veces no se ven milagros aquí, mi hermano? Porque tenemos dinero, porque no tenemos otra alternativa, porque no tenemos la suficiente humildad para pedirle a Dios que lo haga y esperar en Él. Ahora, como le digo, hay muchos vividores que exageran y venden sus milagros y esos arruinan la fe de muchas personas. Dios se manifiesta, si usted tiene suficiente humildad y es la voluntad de Dios, Él lo puede hacer, Él puede hacer un milagro. Y un milagro es algo, una sanidad sin la intervención de ningún doctor, algo potentoso, algo que deja a las personas sorprendidas. Eso es lo que es un milagro. Providencia, a veces te detienes a acariciar el gato 2, 3, 4, 5 segundos. Bueno, más, un gato necesita más caricias. Y esos segundos que te subiste tarde, te subes a tu carro y vas y hay un accidente que ocurrió 2 segundos antes. Ese no fue un milagro, es la providencia de Dios cuidándote. Un milagro cambia el ámbito natural. 2 panes alimentan a 5,000. Ese es un milagro. Un hombre camina sobre el agua. Ese es un milagro, mi hermano. No todo lo que le llaman milagro es en este tiempo. Y muchos viven de robar a las personas asegurando que hacen milagros. Un milagro no es que te agarres revolcando en el piso, moviéndote para todos lados, desgreñándote, mi hermano. Quisiera yo mover el cuello así sin que me doliera, pero eso no es, ni tampoco es la presencia del Espíritu Santo, mi hermano. Tampoco lo es. Yo sé que muchas personas lo creen. Lean la Biblia. Yo solo afirmo lo que dice en la Biblia. ¿En qué me beneficia a mí que me revuelque en el piso? Nada, me va a regañar mi esposa porque ya mugreó otro pantalón. No hay ningún beneficio ni Dios es glorificado con esas cosas. Tenga usted eso. Un milagro señala y glorifica a Dios y produce fe. Eso es lo que hace. Claro que hay milagros aún. La cuestión es, ¿creemos que Dios lo puede hacer? ¿O tenemos la paciencia para esperar en Él a que lo haga? Eso sucede en países pobres todavía y en lugares donde el evangelio es resistido enormemente y se necesita probar que Dios es más fuerte que Alá, que Dios es más fuerte que Buda. En campos misioneros aún suceden estas cosas, mi hermano. Pero aquí también, y créalo usted, no los haga a un lado. ¿Se siguen salvando almas? Sigue habiendo milagros. Ese es el milagro más grande. Y en cuanto a la oración, mi hermano, ¿qué le puedo decir de la oración? ¿Qué hay nuevo que yo le diga a usted? Se han escrito miles de libros, miles de libros con palabras más sabias y profundas que lo que yo le pueda decir a usted. Pero como dice el anuncio de esa marca deportiva, mi hermano,
Nike, que en griego quiere decir victoria. ¿Qué es lo que dice ese anuncio? Just do it. Le puedo hablar de la oración todo lo que usted quiera, pero así como su corredora y su montonal de pesas que tiene arrumbadas ahí en una esquina de su casa, si no lo hace, de nada le va a servir. ¿Qué le puedo decir de la oración? Primero, que el cristiano debe orar en todo tiempo, sin cesar. Es el orden natural. La oración es conversación con Dios. Si tú dices amar a Dios y no le hablas, ¿cómo es que le amas? Hasta cualquiera va a decir, oye, pues ¿qué traes? Tienes un mes sin hablarle a tu viejo, chocan y se encuentran en el pasillo, casi no caben los dos. Pero no se voltean a ver ni se dicen nada. Dile a tu padre que venga a tragar. Dile a tu madre que unta la toalla. Eso no tiene nada que ver, mi hermano. El cristiano debe orar en todo tiempo. Sin cesar no quiere, sin cesar, no sin César, el muchacho que se llama César, no. Sin cesar, con acción de gracias, petición y ruego. El que no lo hace regularmente y consistentemente, él solito, no en la iglesia, es una contradicción porque estás negando en acción lo que profesa hacer con palabras. Nos hemos vuelto demasiado ocupados para orar, mi hermano. La oración reconoce la autoridad, poder y gloria de Dios, así como declara su existencia. Es una expresión de unidad y de humildad y de sujeción ante Dios. Es confianza, seguridad y fe. La oración nos recuerda que dependemos de Dios y no de nosotros. Y es una señal de madurez, de obediencia y de lealtad. Le puedo decir más cosas, but you just gotta do it. Just do it. Simplemente hazlo, mi hermano. ¿Cómo vas a crecer esos musculotes así como tu pastor si no levantas una pesa, mi hermano? Deja ya de comprar libros acerca de cómo victoriosos, cómo la oración tiene poder. Y deja de comprar pesas últimamente, mi hermano, si no las vas a usar. Ponte a usarlas. La oración es tu herramienta, el privilegio más grande de un mono de barro como nosotros es la oración, poder hablar con el Dios del universo y de toda la creación. Si usted ha dejado ese hábito, mi hermano, fíjese que los hábitos se llevan y luego es difícil dejarlos. ¿Cómo hay gente, mi hermano? Entran a una tienda o están trabajando en un restaurante. Antes las mujeres traían una ruedita así en su pantalón. No sé si usted es de esa época. Dice, ¿de qué? Diario. Pues sacaban un polvo a cada rato que veían a un muchacho, abrían el espejito y se polveaba. Ahora traen un cuadro porque es el celular. Y se fija usted que intuitivamente, sin pensarlo, a cada rato lo sacan. No les llegó un texto, no les llegó nada, pero a cada rato lo sacan y lo revisan. Una orden de papas. Echan las papas, las revisan. Llega la luz en rojo, lo revisan. Se volvió un hábito. Se pierde el celular en la muerte del cristiano. Es que ahí traigo mi Biblia, ¿no? La Biblia tuya está ya guardada con fotos y bien empolvada. La oración tiene que ser un hábito, tenemos que hacerle. Va a costar trabajo, mi hermano, va a costar trabajo, es como un tren. El tren empieza a jalar la máquina a varios vagones, y los vagones es tu carne, mueves tantito uno y otro y ponen oposición, y jala y ponen oposición, y luego poco a poco se van a empezar a mover, hasta que después agarran vuelo. Cuando ya se volvió un hábito, la oración se vuelve un placer, un gozo, una alegría. Y no hay quien la pueda detener. Vas a decir, hey, no he orado, no estoy a gusto, necesito orar. Nos vemos, voy a colgar, ya no me hables, adiós Facebook, todo lo que sea. Tengo que platicar con mi Señor. No hay más que le pueda decir, pero aquí está la prueba de que una oración con un corazón humilde, que se alinea a la voluntad de Dios, Dios la cumple, mi hermano, Dios la cumple. Y milagros todavía hay, mi hermano, todavía hay. Solo tenemos que creer, esperar y confiar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos un avivamiento por medio de persecución. Porque nos da. Queremos evitar la fatiga, decía Jaimito el cartero.
Vamos a calarle por medio de la oración y la palabra, ¿qué le parece? Pero si es la voluntad de Dios, vamos a pedirle al Señor que estemos preparados para que en vez de salir huyendo, para que en vez de que entreguemos a los hermanos, todos unánimes, le pidamos al Señor, sin temor, Señor, ahora que están más feas las cosas, con más ganas quiero hablar de tu gracia, de tu poder. Con más autoridad quiero exaltar tu nombre, Señor. Con más denuedo quiero declarar que tú eres el único Salvador. Y sin miedo, ni temor al hombre, ofrecerles también el plan de salvación. Damos gracias, Padre Todopoderoso, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor. Te damos gloria y honra porque tú eres único, poderoso, grande y misericordioso. El creador de todas las cosas, que se humilla de tal manera que habita en medio de aquellos que Él creó. Los imperfectos que se volvieron imperfectos, el perfecto Hijo de Dios caminó entre ellos. Y no solo con paciencia instruyó, sino que con amor y gracia murió por cada uno de ellos. Te damos gracias, oh Dios de la creación. Increíble que un Dios tan poderoso, tan alto, tan sublime se haya dignado en mirar a la creación de esa manera. Como dijo el salmista, me sorprende, Señor, que nos hayas puesto como corona de la creación, un poquito menores que los ángeles. Pero después que nos levantes del polvo vamos a ser aún mayor que ellos, vamos a ser hechos, no solo en nombre, sino en esencia, hijos de Dios. Damos gracias, Señor Todopoderoso. Señor, ayúdanos en las circunstancias difíciles de la vida, no a mirar nuestras circunstancias, sino a poner nuestra mirada en ti, Señor. Que tengamos esa habilidad fuerte y sincera, que sea sincera, no delante de los demás. De que cuando llegue una mala noticia, lo primero que digamos, bendito seas, Señor. Estamos en tus manos. No hay nada imposible para ti, Señor. Que sea mi angustia, que sea mi dolor, que sea mi prueba, un instrumento de tu glorificación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aumenta nuestra fe, sobre todo, aumenta nuestro deseo de orar, de buscar un lugar solitario y empezar poquito a poquito a darte gracias a ti, de un lugar donde no nos llame la atención el teléfono, ni las personas, ni los recuerdos, sino simplemente enfocarnos en ti, Señor, y empezar dándote gracias, glorificando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestro deseo de platicar contigo. Que nuestra confesión sea igual que nuestra práctica, Señor. Si confesamos que somos tus hijos, como tus hijos, nos deleitemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. El resto de esta semana, Señor, acompáñanos. Guíanos, Señor. Ayúdanos en las decisiones difíciles, Señor. Ayúdanos en los momentos, Señor, que puedan venir tristes a nuestra vida. Que esta semana la vivamos para gloria de tu nombre. Venga lo que venga. Si reímos, para ti sea, Señor. Si nos gozamos, para ti. Si sufrimos, que sea para ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, de hecho, de palabra, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, sea para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Y sobre todo, que podamos crecer en el conocimiento, en gracia, en unidad contigo, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Padre. Ahora, Señor, bendice la